Hola, bienvenidos a Koya, comunicación más allá de la pantalla. Un espacio en donde hablaremos sobre tus series y películas favoritas desde una perspectiva comunicacional. ¿Qué pasaría si la opinión pública decidiera los actos más íntimos del poder político? ¿Qué pasaría si el espectáculo reemplazara la ética? Black Mirror lo imaginó y en su primer episodio, Himno Nacional, nos revela una advertencia magnífica sobre el rol de los medios, el poder y nuestra propia mirada como espectadores. Hoy analizaremos este episodio desde 4 teorías de la comunicación: la teoría crítica, el funcionalismo, el estructuralismo y el interaccionismo simbólico. Porque más allá de la trama chocante, Himno Nacional es un espejo que refleja algo mucho más profundo. Cómo se construye la realidad mediática, cómo se vacía de ética la política y cómo nosotros terminamos participando casi sin notarlo en ese espectáculo. La teoría crítica sostiene que los medios no son neutros ni objetivos. Son instrumentos ideológicos al servicio del poder dominante. Desde esta mirada, este capítulo es demoledor. La humillación del primer ministro no genera rechazo. Se convierte en contenido viral, en entretenimiento nacional, en lo que todos están mirando. Y los medios no cuestionan, no denuncian, de hecho alimentan el morbo, transforman el dolor en espectáculo. Y nosotros, la audiencia, dejamos de pensar para simplemente mirar. Cuando el entretenimiento deja de ser cultura y se convierte en mercancía, la dignidad humana pierde sentido frente a las cifras del rating. En este episodio, los medios ya no sirven al poder político, lo reemplazan. Convierten incluso al primer ministro en un objeto de consumo masivo. El juicio ético desaparece, el espectáculo se vuelve más importante que la verdad y el poder cambia de manos. La teoría funcionalista ve a los medios como engranajes que informan, entretienen y ayudan a mantener el orden social, pero en Himno Nacional esa maquinaria parece desbordarse. Los medios informan, pero también presionan. La noticia del secuestro de la princesa se convierte en una historia que exige un final. Las redes sociales imponen un clima de urgencia y el primer ministro ya no decide por principios, sino por miedo al rechazo público. La lógica política cede ante la lógica mediática y la televisión deja de ser un canal de comunicación para convertirse en el nuevo centro de poder. En lugar de estabilizar, los medios desordenan. En lugar de informar, manipulan. Y la audiencia, en vez de ser espectadora, se vuelve parte del engranaje, cómplice pasiva de un espectáculo que exige sacrificios, pero sin asumir responsabilidades. El estructuralismo nos invita a pensar la cultura como un sistema de signos. Nada significa por sí solo, todo depende del contexto simbólico que lo rodea. Entonces, ¿qué representa el acto sexual con el cerdo? No es solo una humillación, es un quiebre simbólico total. El líder, el símbolo de autoridad, se convierte en objeto de burla, de consumo, de morbo. Y lo más inquietante es que ese acto, lejos de destruir su imagen, la refuerza. El primer ministro se transforma en una figura de sacrificio. Se sacrifica por la nación, por su deber. El signo original, la humillación pública, se resignifica como patriotismo. El espectáculo borra el horror y lo convierte en mito. El poder político permanece, pero ahora está recodificado como heroísmo. Y en paralelo, mientras el público lo aplaude, su vida íntima se rompe. Su esposa ya no lo mira igual y la imagen pública contra la verdad personal se separan completamente. Los signos de acto, transmisión, el silencio final no valen por sí mismos, valen por el relato que los rodea, y los medios son quienes construyen ese relato. El interaccionismo simbólico nos recuerda que construimos la realidad a través de las interacciones sociales y que nuestra identidad no es fija, se negocia, se ajusta según cómo nos ven los demás. El primer ministro entra a la crisis con una identidad y sale con otra.
no actúa por convicción, actúa porque debe sostener una imagen pública. Su yo no se define por sus principios, sino por cómo lo ven, por cómo lo juzgan. Y ese otro que lo observa no solo es su esposa ni su equipo, es el país entero, es la audiencia que comenta, que opina, que exige. Las redes sociales no solo difunden, fabrican consenso simbólico en tiempo real y cuando termina el acto todos aplauden. La opinión pública está satisfecha, pero su vida privada queda hecha a pedazos. En conclusión, Himno Nacional no es solo una historia provocadora, es un espejo oscuro de nuestro presente. Desde la teoría crítica, entendemos cómo los medios pueden vaciar de ética la política. Desde el funcionalismo vemos cómo el sistema pierde el control frente al espectáculo. Desde el estructuralismo, comprendemos cómo los signos se resignifican al servicio del poder. Y desde el interaccionismo simbólico, observamos cómo las identidades se transforman bajo la mirada pública. Pero más allá de la teoría, el episodio nos deja una pregunta incómoda. Nos reímos, nos horrorizamos, nos sorprendemos, pero al final, ¿no hicimos lo mismo que los personajes del episodio? ¿No fuimos también espectadores fascinados por el espectáculo? Este capítulo nos obliga a preguntarnos, ¿qué legitimamos cuando miramos? ¿Qué permitimos al quedarnos en silencio? Y sobre todo, ¿seríamos capaces de apagar la pantalla?